Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Dojo de Mentalidad. Comenzando un programa más, che. De aquel lado, ¿cómo estamos? ¿Bien? Espero que fantástico. Una edición más aquí ya, programa 24, al aire, ¿sí? En vivo, aquí desde la radio. Y también sonando en la mañana, en la tarde o en la noche de tu podcast. Aquí desde Patagonia, desde Argentina para el mundo. Sonando a través del 100.1 en la ciudad de San Martín de los Andes. Y para el resto del globo también a través de nuestro streaming. Hoy con un programa que es una bomba, que espero que te guste tanto como a mí armarlo, cranearlo, prepararlo, ¿sí? Puertas del dojo abiertas. Momento de entrenar, gente. Y bueno, che, comenzando con pero muy buen pie. Hoy, la verdad, muy feliz porque, bueno, creo que tenemos un programa por delante bastante especial. Nos vamos a meter hoy, como siempre, con 4 bloques. Vamos a meternos en este primer bloque, apodado con mucho cariño, bloque Japo, ¿sí? Con 2 temas increíbles. 2 temas que hablan del poder de la sencillez de la palabra, ¿sí? En las cosas y de la conciencia y de la presencia, ¿sí? A la hora de estar haciendo las cosas. También en un bloque número 2, un bloque de resúmenes de libros, hoy con una bomba, con un librazo, ¿sí? Nada más y nada menos que con el libro Meditaciones, de la mano del gran emperador estoico Marco Aurelio. Y después ya, en el bloque 3, vamos a tener un tema álgido, un tema caliente, un tema que de algún modo nos roza, ¿sí? Nos toca de lleno, ¿sí? El hombre dormido, de 2 grandes pensadores del siglo XX, nada más y nada menos que el bueno de Ouspensky y Gurdjieff, nada más y nada menos. Y luego, después en el bloque número 4, ya de cara al final, nos vamos a meter en este bloque que solemos llamar entre vos y yo tópicos y otras hierbas, con el síndrome del impostor. Ese síndrome que alguna vez quizás todas y todos tuvimos sin querer queriendo, ¿no? Ese pensar que no somos suficiente, que nuestras acciones, que nuestro conocimiento, que nuestro sueño no es suficiente, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque realmente, digamos, muchas veces no es así. Tus digamos, acciones son comprobables, tus conocimientos son suficientes y tus sueños realmente hacen la diferencia y sí importan. Así que nos vamos a meter con estos temas, gente. Abrimos las puertas del dojo, nos ponemos a entrenar y abrimos este bloque Japo. Y bueno, hoy con un bloque Japo muy interesante, ¿sí? Siempre de la mano de Japón, con 2 perlas de sabiduría, que creo las traigo ahí con muchas ganas, ¿no? Porque me parece que son bastante de curiosas a súper interesantes en adelante, ¿no? Por ejemplo, hoy, justamente como bien te decía, nos vamos a meter con Yakugo y Kaku. Y digamos, yo creo que hay personas que hablan muchísimo, ¿no?
digamos, y por lo general suelen no decir nada, ¿sí? Digamos, hablar y tener algo para decir son cosas diferentes, ¿no? Muchas veces hay mucho relleno, ¿no? Y hay personas en contraposición, ¿no? En juxtaposición a eso, como en contraste. Hay personas que con quizás una sola frase te acomodan la cabeza para la vida entera o durante años, ¿no? ¿No te ha pasado de cruzarte con ese tipo de personas, esos grandes maestros y maestras, ¿no? Que de repente salen ahí simplemente por ser ellos como ellas como son, a tu rescate sin siquiera saberlo y simplemente siendo quienes son y diciendo lo que saben o lo que sienten, quizás con una sola frase te alegran el día, te brindan la paz, ¿no? Te dan un punto de vista que no habías tenido en cuenta y de repente todo se ilumina. Bueno, hoy yo creo que nos vamos a meter con este tema que es muy interesante. Es interesante observarlo, ¿sí? Porque, digamos, quizás vivimos en una época que tiene que ver más, en el sentido de las palabras, con un exceso de las mismas, ¿no? Todo el mundo opinando, ¿no? Los opinólogos y opinólogas a la orden del día, ¿no? Gente que de repente no tiene el criterio, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la sabiduría para poder hablar, ¿no? Y bueno, mucha gente opinando, ¿no? Todo el mundo opina de esto, de lo otro, sin realmente, o sea, entender de qué se está hablando muchas veces. Todo el mundo explica o cree tener suficiente verdad en tal o cual aspecto. Y digamos, quizás todo el mundo incluso quiere tener hasta una respuesta inmediata para todo, ¿no? Y cuanto más ruido aparece, gente, más difícil se vuelve encontrar algo realmente claro. Por eso hoy quería traer, digamos, estos dos conceptos muy particulares, dos conceptos muy sobrios, no necesariamente solemnes, sino sobrios en el sentido de escuetos, directos, ¿no? Simples, muy simples, pero extremadamente profundos cuando se los empieza realmente a aplicar a la vida cotidiana, a tu día a día, a tu vida, sin más, ¿no? Esos dos conceptos, justamente como te decía, son yakugo y digamos, el concepto kaku. Digamos, dos ideas que tienen muchísimo que ver con la manera en que vivimos hoy en esta modernidad, en esta contemporaneidad, ¿no? Con, digamos, cómo hablamos, con un poco también, ¿no? Cómo reaccionamos, con cómo pensamos, de algún modo, la vida, las cosas, y sobre todo, con cuánto estamos realmente despiertos en nuestra propia vida, ¿sí? Yakugo podría traducirse, arrancando con este primer concepto, ¿no? Podría traducirse, digamos, como lenguaje sobrio, palabras simples o palabras que no sobran, ¿sí? Y esto es muy interesante porque muchas veces confundimos la profundidad con la complejidad, ¿no? Y no necesariamente es así, incluso muchas veces para nada, ¿no? Creemos que alguien quizás es inteligente por el nivel de vocabulario, ¿no? Por lo difícil que habla, por el nivel de vocabulario que posee, ¿no? A la hora por esa retórica que tiene a la hora de expresarse, de hablar, digamos, porque usa incluso palabras raras, ¿no? O porque arma discursos larguísimos, ¿no? Esa gente que tiene la capacidad de hacer ese podcast, ¿no? Ese monólogo en vivo y en directo y, che, bueno, yo venía a conversar con vos, no a tener un monólogo, digamos. Pero bueno, en muchas, digamos, corrientes orientales, justamente ocurre algo contrario a esto, ¿no? La verdadera comprensión, por lo general, simplifica, ¿sí? Va, como quien dice, a lo medular, ¿no? Al núcleo. Y no necesita decorar tanto la escena, digamos, no necesita de tanto firulete, digamos. Entonces, lo complejo seguramente pueda impresionar, ¿no? Pueda causarte un gran impacto, sorprenderte desde un lugar, ¿no? Desde esa elocuencia. Pero realmente yo creo que lo claro o lo simple también es muy poderoso y muchas veces termina siendo verdaderamente transformador, ¿sí? Y un poco ya, digamos, tratando de profundizar acá,
por ejemplo, podemos valernos de esta corriente hermosa, ¿no? Que es el Zen. Digamos, en el Zen existe una valoración enorme del silencio, ¿sí? No del silencio, digamos, incómodo, ¿no? Sino del silencio que tiene que ver con el silencio consciente, digamos. Del silencio de alguien que de repente no necesita estar constantemente bajo los reflectores, ¿no? Tener la palmadita, que no necesita constantemente el espacio para sentirse importante, ¿no? Que no necesariamente se afirma desde esta cuestión de llamar la atención. Eh, entonces ahí es donde aparece Yakugo, ¿no? Hablar menos, pero hablar mejor, ir cortito y al pie, conciso, al grano, ¿no? No usar 20 palabras cuando de repente 5 ya son suficientes, ¿no? Alcanzan, digamos. No explicar de repente, digamos, compulsivamente todo, ¿sí? No reaccionar automáticamente apenas algo sucede. Y si tuviéramos que poner, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, pensá en esto, ¿no? Figurate esta cuestión. Pensá en una discusión común, tan común como la vida misma, una discusión simple y ordinaria que podés tener con cualquier persona, ¿no? Alguien pregunta de repente algo simple y la otra persona de repente empieza, no sé, a justificarse durante 10 minutos, ¿no? Explica demasiado, se enreda, va y vuelve, dice la misma cosa de 4 maneras diferentes, y mientras más habla, menos se nota, digamos, su seguridad. O podríamos decir, más se nota la inseguridad que posee, ¿no? Con respecto a esta cuestión. Porque, digamos, muchas veces el exceso de palabras aparece, digamos, cuando internamente no hay demasiada claridad, ¿no? Cuando incluso hay como algo medio que esconder, ¿no? Como hay es una suerte de excusar, ¿no? De ganar tiempo, de rellenar. Y por ejemplo, digamos, a veces las frases más difíciles pueden llegar a ser las más simples en contraposición, ¿no? Un ejemplo fuerte que vas a ver que te va a resonar, porque son cosas que muchas veces son incluso, o sea, son solo palabras, pero la anteceden la actitud, digamos, ¿no? Y la intención también, el tono a las palabras, ¿no? Muchas veces un simple decir, che, ¿sabes qué? No sé. No sé. Decir no sé si no lo sabes. Pero tan simple que a veces se nos pasa por alto, ¿no? O no lo sé si no estabas ahorrando letras, ¿no? Por ejemplo, en esa línea, una palabra, che, disculpame. Disculpa si estás ahorrando un poquito de letras, en vez de disculpame, disculpa. Te ahorras 2 letras ahí. Eh, digamos, a ver cuántas son. Disculpame son, digamos, 10 letras, ¿no? Si de repente decís disculpa, son 7, ¿no? 8, perdón. 8 letras. Y si estás realmente ahorrando letras, podés pedir perdón, que son solo 6 letras, ¿no? ¿Cuántas veces, por no decir no sé, digamos, los líos que se arman, ¿no? Presupuestos que se terminan gastando por el hecho de no admitir que uno no sabe algo, ¿no? Por no dar crédito a otra persona que sí lo sabe, por preguntar humildemente a alguien que sí sepa lo que realmente se está encarando, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. O cuántas relaciones se han roto o se han empeorado, no se han resquebrajado por simplemente no pedir perdón, ¿no? Por no pedir disculpas. Fíjate qué importante lo de ser sencillo con las palabras, lo de ser directo, ¿no? De manera concreta y pedir perdón o decir, che, me equivoqué. O ¿sabes qué? La verdad te lo admito, estuve mal, necesito cambiar.
tan simple como eso, ¿no? Frases cortas, gente, palabras contundentes, ¿no? Que reflejan realmente también tu actitud y predisposición, tu apertura interna, ¿no? Tu nivel de empatía incluso. Son frases cortas, pero reales y contundentes. Y justamente por eso tienen peso. Y por eso también las personas valoran cuando tenés la humildad de pedir disculpas o perdón, ¿no? Entonces, digamos, las palabras simples muchas veces no solo son las más honestas, sino incluso las más poderosas y las que realmente terminan haciendo la diferencia, ¿no? Digamos, y el problema moderno, hoy por ahí, vos lo sabrás seguramente, lo hemos hablado alguna que otra vez con otros temas, digamos, uno de los problemas modernos, yo creo que es que vivimos hiperestimuladas, ¿no? Hiperestimulados, con demasiados estímulos, qué sé yo, videos, redes sociales, podcasts, de relleno, de pochoclo, ¿no? Popcorn, opiniones permanentes, ¿sí? No sé, gente opinando, paparazzis, ¿no? Chimentos, y digamos, tanto ruido, ¿no? Eso de algún modo genera como una ilusión extraña, ¿no? Termina quedando como una atmósfera mañosa, digamos, porque creer saber hablar de algo, digamos, no es lo mismo que haberlo incorporado, ¿sí? Creer saber, imaginar saber, como tanto y creer que uno piensa o imaginar que uno piensa, no es realmente como realmente pensar, ¿no? Saber y pensar, e imaginar que uno sabe o imaginar que uno piensa son cosas totalmente distintas. Entonces tenemos que entender que no es tal como creemos que es muchas veces, ¿no? Podés escuchar cientos de horas sobre, por ejemplo, temas como la ansiedad, digamos, y seguir igual reaccionando del mismo modo, ¿se entiende? Podés leer 20.000 libros sobre disciplina y seguir postergando, ¿no? Procrastinando, como se dice hoy, un poco esta palabra que está de moda, digamos, bibliografía sobra, gente hablando sobre el tema y arrojando luz también, ¿no? Lo importante siempre es la práctica, lo importante es, ¿no? Practicar las verdades. Y entonces, digamos, Yakugo también nos recuerda algo importante. La experiencia vale más que el discurso, ¿sí? Los hechos más que las palabras muchas veces. Y de usar palabras sencillas, palabras reales, palabras cortas, ¿no? Que realmente denoten tu estado interno, tu actitud, tu intención, tu apertura, ¿no? Tu empatía por sobre las demás o para con las demás personas más bien, ¿no? Un poco en la línea de la aplicación práctica, que es lo que siempre, ¿no? Es nuestra quinta esencia, ¿no? Aquí en el dojo, digamos, no sirve de nada sobrevolar, explorar todos estos conceptos, estas perlas de sabidurías, en este caso del país del sol naciente, si realmente no llegamos a la práctica, ¿se entiende? Así que, digamos, una práctica muy concreta sería, por ejemplo, empezar a observar cuánto hablamos innecesariamente, gente, ¿sí? Por ejemplo, cuánto nos justificamos, ¿no? Cuánto rellenamos silencios, un poco en la línea de eso. ¿No te ha pasado de leer esos libros, por ejemplo, que, viste, quizás tenían para transmitirte, no sé, tres, cuatro ideas en limpio, ¿no? En concreto, que quizás en tres párrafos o en algunos renglones cortos, breves, lo teníamos, pero hacen todo un relleno, ¿no? Y es como que están páginas y páginas y rodean la cuestión y no terminan de decirla. Bueno, un poco por ahí, digamos, ¿no? O un poco, no sé, cuando respondemos de algún modo sin pensar demasiado, ¿no? De manera reactiva, ¿no? Como impulsivamente. Todas estas cuestiones, bueno, digo, empezar a observar este tipo de actitudes cuando hablamos, innecesariamente, digamos, cuando respondemos mal, ¿no? Reaccionamos, ¿no? Cuando rellenamos demasiado la cuestión o cuando nos justificamos. Bueno, ahí podés encontrar varias de las claves de por qué Yakugo es importante y de cuánto ruido innecesario a veces tenemos y de cuánta energía realmente podemos ahorrarnos, de cuánto podemos
realmente simplificar nuestro discurso, nuestro lenguaje o eso que queremos comunicar, que quizás es tan importante, incluso pensando en realmente quién lo va a recibir y cómo lo vamos a decir, porque si realmente querés llegar a las personas, ten en cuenta que el déficit de atención hoy ha mermado bastante, no solo en niños, sino en adultos también y en adultas. Entonces, a la hora de comunicar, esta cuestión de un poco en la línea occidental de ser asertivos con nuestro lenguaje, es muy importante y ahorra muchos dolores de cabeza y muchos malos entendidos. Ser directos, ser concretos, ser simples a la hora de hablar. ¿Qué te parece, no? Otro ejercicio que proponemos desde acá, desde Dojo, fíjate durante una semana, antes de responder algo, por ejemplo, importante, bueno, frená 2 segundos y pensá, ¿no? Como nada más, digamos, frená, tomate ese espacio y preguntate, digamos, ¿esto que voy a decir realmente aporta algo? ¿O simplemente estoy reaccionando a lo que me están contando o a lo que trajeron a mi puerta, ¿no? A mi escritorio, a mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esta persona? Digo, ¿realmente lo que le voy a decir le va a aportar algo o realmente, digamos, ¿no? Estoy en esta línea de la reacción, de rellenar, de justificarme? eh, para tenerlo en cuenta, para reflexionar, ¿no? Me parece como bastante interesante tomar esa breve pausa, ¿no? Contar hasta 3, contar hasta 5, hasta 10, apelar a esa tranquilidad, a ese lugar de paz y ahí tomar la mejor decisión y entonces sí dar la respuesta si hace falta, ¿no? Y bueno, esto digamos nos lleva directamente, casi ya estamos en la puerta del segundo concepto. ¿Qué te pareció? Así pasaba Kaku. Perdón, Yakugo. Kaku es que lo que viene ahora, ¿no? Este nuevo concepto. Así pasaba Yakugo, ¿sí? Y bueno, ya alerta spoilers, ya me pisé yo solito, ¿sí? Así es como arrancamos entonces con esta segunda parte, con este segundo concepto, con esta segunda perla de sabiduría del país del sol naciente, de este país nipón. Y Kaku, digamos, puede traducirse como, digamos, despertar, ¿sí? Como darse cuenta, ¿sí? O como volverse consciente. Pero, digamos, hay algo muy importante acá también para destacar, porque hoy, digamos, un poco la palabra despertar, ¿no? ¿Viste esas palabras que se transforman un poco en cliché de tanto repetirlas, digamos? Un poco esta palabra de despertar quedó asociado, ¿no? A fantasías por ahí exageradas o, no sé, experiencias místicas, luces, energías, que no tienen nada de malo, ¿no? El mundo entero es vibración, es energía, es cuantificable, es medible el espectro de onda, ¿no? Energía, hasta ahí estamos, ¿no? Pero se ha llegado a fantasear con la cuestión de que incluso el tema de estar conscientes, ¿no? O de despertar tiene que ver con incluso estados extraordinarios de la conciencia y muchas tradiciones japonesas, digamos, no apuntaban a eso, incluso muchas, digamos, tradiciones orientales en general, digamos, no apuntaban a eso necesariamente en el sentido fantasioso del término, sino que más bien apuntaban a algo muchísimo más simple, de vuelta a la simplicidad, gente, ¿no? Y muchísimo más difícil a la vez, ver la realidad con claridad, ¿no? De manera objetiva, concreta, coherente, congruente. ¿Se entiende? Nada más y nada menos, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, aparece Kaku, digamos, que no significa tampoco escapar del mundo, no tiene que ver con esto, ¿no? El Satori del Buda. Digamos, yo creo que estar iluminados, ¿no? Despertar, estar en un estado de conciencia, no requiere, o sea, no requiere algo justamente tope de gama especial, como bien decíamos, ¿no? En la línea de la fantasía,
sino que más bien es algo que realmente nos pertenece por derecho, gente. La naturalidad, el promedio, ¿no? De lo que significa ser seres humanos, implica justamente esta cuestión de ser conscientes, ¿no? Como algo natural, no como algo forzoso. Por eso me parece que es muy, muy interesante este concepto, que significa justamente, ¿no? Dejar de vivir completamente dormido dentro del mundo, completamente dormida dentro del mundo, ¿no? Dormidos, dormidos ¿de qué manera, no? Dormidos, por ejemplo, en los hábitos, dormidos en los automatismos, ¿no? En esta cuestión, en esta suerte de mecanicidad en la que estamos sumidas, sumidos, dormidos en reacciones repetitivas, ¿no? En patrones a lo largo del espacio, dormidos en hábitos emocionales que manejan tu vida, sin tener un asidero, ¿no? En la realidad, en lo concreto, incluso sin que te des cuenta, digamos, ¿no? Reacciones emocionales, ¿no? Hábitos que de repente simplemente te abordan y bueno, yo soy así porque soy así, ¿no? Por ejemplo, un posible ejemplo cotidiano, alguien te critica, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué es lo que se espera, no? Uno normalmente lo que haría, lo que se espera en el promedio, digamos, de lo que hemos llamado normalidad, lamentablemente, en estos últimos, no sé si milenios, pero en estas últimas centurias, es responder en automático, ¿no? Automáticamente reaccionás a alguien que te critica, o no. Quizás te defendés, te justificás, te cerrás, ¿no? Aparece esa cerrazón, esa cuestión de no querer aceptar eso que escuchamos. Y ojo que muchas veces la crítica puede ayudarte a crecer muchísimo y puede ser algo que tomemos como digamos, impulso, como gasolina para la próxima etapa, para el próximo impulso, para nuestra propia nueva versión de nuestra nueva etapa, ¿no? Pero bueno, un día aparece un pequeño, de repente, ¿no? Mágicamente, un día aparece un pequeño espacio interno, ¿no? Y de repente, antes de reaccionar, observás. Y entendés que lo que diga el otro, lo que diga la otra, de repente habla más bien de ellos. Como dice el dicho, lo que dice Juanito de Pepito, habla más de Juanito que de Pepito. Y es una frase popular que a mí me encanta, ¿no? Podríamos ponerle menganito o fulanito o como quieran, ¿no? Pero digo, es más de la otra persona lo que diga, ¿no? Lo que critique, lo que tenga por opinar. Digamos, si te das cuenta realmente y no reaccionás, ¿no? Realmente te das cuenta que no te mueve la aguja verdaderamente para nada, ¿no? Entonces ahí observás, de repente puedes sentir alguna suerte de cierta incomodidad, ¿no? Puede aparecer la bronca, ¿no? Como la frustración o la necesidad de responder, inclusive, pero no actuás. Incluso no actúas inmediatamente, ¿no? Y no tiene que ver con reprimirte, no tiene que ver con aguantar, tiene que ver con la comprensión. Te voy a poner un ejemplo, lo puse creo alguna vez al aire porque me llamó mucho la atención. Una persona, un conocido de un conocido, se presentan en mi casa, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Hola, yo soy, ¿no? Juanito. Bueno, ¿cómo andás, Juanito? ¿Todo bien? ¿No? Y de repente pasea la mirada por mi cantero. Yo soy una persona que me gustan mucho las plantas. Y entonces de repente meto mano a la tierra, ¿no? Saco una planta, saco un yuyito, meto unas flores, pongo una cebolla de repente que reverdeció ahí en el canasto de las verduras, qué sé yo. Planto de repente un tomillo, un orégano de hoja ancha, una menta, una hierbabuena. Me gusta, soy bicho de verde. Y de repente, bueno, esta persona me dice, ah, ¿tenés cebolla de verdeo? Me dice. Y le digo, no, le digo, es cebolla normal. No, es cebolla de verdeo, me dice. Ah, le digo, mira vos, ni me puse a discutir, le digo. Él ya quería discutir, ¿te das cuenta que hay gente que le encanta discutir? No, es mi casa, es mi cantero, yo la planté, conozco, riego todos los días el cantero. em,
Y incluso, digamos, hasta he estudiado botánica, digamos, he estudiado 2 años de la carrera de paisajismo. Entonces es increíble cómo algunas personas de repente tienen el tupé de hablar no solo de lo que no saben, sino de arremeter, no. Y vos vieras cómo se puso y no le seguía hablando. Y dije, ah, mira, qué bueno. Y se acabó ahí. Te das cuenta que realmente no te mueve la aguja lo que tenga la otra persona para decir, o el afán o las ganas de discutir que tenga de repente la otra persona. Entonces, digamos, te das cuenta que no reaccionás y en ese instante ya te diste cuenta de que estás manejando otro nivel, ¿no? Estás observando, no estás reaccionando impulsivamente, ¿no? Y eso también es una forma de despertar, generar ese espacio interno, ¿no? No tener la necesidad de, aunque sientas la incomodidad, aunque veas que la otra persona no tiene razón, la necesidad de sobreaclarar, de discutir, incluso de dejar en falta a la otra persona aunque no tenga razón, ¿no? Pues era feliz pensando que es cebolla de bardeo. Adelante. Sí, digamos, despertar no es volverse perfecto. No tiene que ver con la perfección, gente, sino que es simplemente empezar a verse, ¿no? Empezar a verte con más integridad, con más honestidad, si se quiere. Mm, un poco, digamos, porque digamos, la mayoría de las personas cree que quizás decide libremente, quizás vos sí, obviamente, pero quizás hay personas que no deciden libremente, pero digamos, la mayoría cree decidir de una manera muy, muy libre, ¿no? Y en gran parte, digamos, o sea, pero gran parte de lo que hacemos, digamos, no nos damos cuenta y realmente sucede en automático, ¿no? Hay una suerte, como bien decía, de mecanicidad operando, entonces ahí es donde entra realmente la inercia, ¿no? Reaccionamos por ahí en automático, consumimos en automático, nos enojamos en automático, estamos como chipeadas, ¿no? Chipeados para responder o reaccionar de tal o cual manera ante tal o cual comentario, actitud, y no nos damos cuenta y repetimos patrones automáticos, ¿no? Patrones heredados de repente por la familia, por la cultura, ¿sí? Incluso generados desde películas donde te instalan ideologías, ¿no? O por parte del sistema, ¿no? En el sistema de educación, donde realmente te educan para ser un eslabón de la cadena y ser mano de obra calificada. Y no necesariamente, digamos, vos si estuviste tomando las decisiones de realmente ser el jefe de tu vida, digamos, y te creíste muy libre, y sin embargo hay alguien que pensó antes que vos de cómo te iban a manipular, de cómo te iban a decir tal o presentar tal o cual información, para incluso vos creas que sos libre y que tomaste la decisión sola o solo, y para nada fue así, ¿no? A mí me ha sucedido darme cuenta de este tipo de cosas, de algunas, y de sorprenderme mucho, ¿no? De que me parezca muy curioso. Entonces, digamos, Kaku justamente apunta a iluminar este tipo de partes, este tipo de cosas, ¿no? Estos automatismos, esta mecanicidad, esta reactividad, esta impulsividad, esta programación, ¿no? Este tipo de patrones que repetimos una y otra vez, no importa con cuáles personas o en qué escenarios, ¿no? Una y otra vez vuelven a la cuestión. Entonces, bueno, un poco por ahí. Yo creo que es, bueno, un concepto bastante interesante. Un ejemplo fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy así. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, yo soy así, ¿no? O, no, yo soy explosiva, ¿no? No, yo soy ansiosa, ansioso. No, yo soy desconfiado, no, yo no voy a confiar, yo soy desconfiada, desconfiado, pero muchas veces, digamos, eso no tiene que ver con tu propia identidad, no tiene que ver con que vos realmente seas así o no, porque por ser una cosa también podría ser la contraria si lo decidís, ¿no? Más bien, tiene que ver con que es un hábito emocional aprendido, ¿no? Repetido durante años, que de algún modo cristalizó, y mientras, digamos, no se observen ese tipo de cuestiones, una sigue jactándose, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es así, y de algún modo lo estamos fortaleciendo, gente, estamos decretando
que esto sea así, si lo estás diciendo y lo estás diciendo súper convencido, ¿no? Cada vez entonces lo vas reforzando un poco más. Y por lo mismo podrías decir lo contrario y cada vez más reforzar lo contrario. U otra cosa que no necesariamente tenga que ver con lo contrario, ¿se entiende? Así que un poco para la parte de la aplicación práctica, que es lo que siempre nos atañe acá en Dojo de Mentalidad, digamos, una práctica muy poderosa sería, digamos, empezar a detectar patrones repetidos de comportamiento, ¿sí? No para culparte a vos misma, no para caer con fuerza por sobre vos, no para castigarte, no para autoflagelarte, digamos, sino más bien para dejar de vivir completamente manejado por este tipo de cuestiones, por este tipo de sucesos, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Empezar a pesquisar, ¿no? A detectar esos patrones, empezar a generar espacios, ¿no? Empezar a alumbrar este tipo de cuestiones con la conciencia para que ahí, simplemente a través de observar, incluso sin tomando partido o sin tomar ninguna acción, simplemente observando, comiencen a aparecer estas cuestiones y empecemos a verlas, ¿no? A darnos cuenta. Y digamos, un poco ya de cara al final de este primer bloque, si tuviéramos que hacer una integración entre Yakugo y Kaku, digamos, Yakugo más Kaku, ¿qué nos dan? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Qué se nos forma por acá? ¿Qué constelación aparece? ¿No? Acá aparece algo hermoso entre estos dos conceptos, porque digamos, cuando una persona empieza a despertar un poco, también empieza a simplificar su manera de hablar, porque deja de actuar, digamos, tanto para el show, ¿no? Para las demás personas, el personaje social, ¿no? Deja de sobreactuar cierto nivel de inteligencia, deja de querer demostrar permanentemente algo, ¿no? ¿No te ha pasado esas personas que intentan todo el tiempo caerte bien y llega un punto que te caen mal de lo agradables que son, ¿no? Es como que sobreactúan demasiado, ¿no? En cambio, esas personas en contraposición que de repente se muestran súper simples, que no intentan llamar demasiado la atención, ¿no? Terminan siendo hasta magnéticas, ¿no? Y te terminan cayendo súper bien por el nivel de simpleza, por lo reales que son, ¿no? Por lo sencillo de sus gestos, de su carácter, de su manera de ser, ¿no? Entonces, digamos, ahí empieza a volverse un poco más precisa la maquinaria cuando dejamos, ¿no? de sobreactuar, cuando empezamos, digamos, a dejar de querer demostrar, quería decir más bien, y empezamos a simplificar las maneras, ¿no? De una manera más clara, empezamos a actuar de una manera más simple y, digamos, podríamos decir, empieza a aparecer esto, ¿no? Menos personaje y más presencia. Y un poco ya haciendo este cierre, que espero que te haya gustado, ¿no? Este bloque, digamos, Yakugo y Kaku nos recuerdan algo muy importante para esta época. No toda profundidad hace ruido. Me encanta esta frase que dice, allí donde el río es más profundo, menos ruido hace. ¿Sí? No toda profundidad hace ruido, justamente, ¿no? Y no todo despertar tampoco es show, es performance, performance, es espectáculo, ¿no? No toda inteligencia tampoco necesita de la complejidad. Y a veces crecer se parece más a esto, creo, ¿no? Hacer una pausa, hablar un poco menos y empezás a vivir un poco más despierta, más despierto. Así pasaba este bloque japo, gente, con estos dos conceptos increíbles, ¿no? Yakugo, ¿sí? Esta cuestión de la simpleza en el lenguaje, en las palabras. Y Kaku, ¿sí? Este nivel de presencia, ¿no? Que tiene que ver con estar de manera más consciente, más despierta.
Hasta aquí este bloque Japo. Espero que les haya gustado un montón. Nos vamos a preparar para una breve pausa, ¿sí? Para un breve receso. Nos vamos a meter aquí en un espacio de tanda, en la noche de la radio, en la mañana de tu podcast. Estés donde estés, desde donde nos estés escuchando. Nos vemos ahora en un ratito, gente. Pausa y ya volvemos.